Al doctor Bogantes por seguir permitiéndome ser parte de las charlas de cardiología pediátrica. Saludos a los muchachos que han estado rotando por el Hospital Nacional de Niños y a mi padre y al doctor Fyron, que los veo que están ahí conectados. Entonces hoy vamos a tomar el tema de una patología que por muchos años se ha manejado, digamos, quizás muy tranquilamente con los pacientes, sobre todo durante la edad pediátrica, y se sabe que la historia natural de estos pacientes no es como tan benigna como uno piensa, que es la L-transposición o levotransposición de grandes arterias. Vamos a abarcar algunos temas de embriología y de anatomía, hablar un poquito, muy poquito en realidad, del sistema de conducción en estos pacientes, su arreglo coronario, cuáles son las anormalidades asociadas, el manejo en general y el seguimiento que se les tiene a estos pacientes. Entonces, esta patología tiene diversos nombres, lo pueden encontrar en la literatura de muchas maneras, desde inversión ventricular aislada, ¿verdad? Doble discordancia o transposición de grandes arterias fisiológicamente corregida o LTGA. Nosotros la conocemos básicamente como como con los dos últimos nombres. Depende de cuál es la escuela que uno lea, si es la escuela americana o la escuela europea del doctor Anderson. Recordar básicamente que aquí tenemos un problema en que las venas sistémicas, ¿verdad? Lo que son las cavas, llegan hasta una aurícula morfológicamente derecha, pero esta aurícula morfológicamente derecha no está conectada con el ventrículo morfológicamente derecho, sino que está conectado con el ventrículo morfológicamente izquierdo. Y de esta arteria, perdón, de esta cavidad emerge la arteria pulmonar. Por el otro lado tenemos del lado izquierdo del corazón el tema de que la aurícula izquierda está conectada con un ventrículo morfológicamente derecho, ¿ok? Y del cual emerge la aorta. De ahí viene el nombre que se le ha dado, ¿verdad? Que es una inversión ventricular o una transposición congénitamente corregida, básicamente porque los flujos arteriales y venosos entran por la vía cavidades auriculares y a pesar de que pasan por el ventrículo equivocado, van hacia la circulación correspondiente. Entonces, de ahí viene el término corregido, ¿verdad? Y que puede ser un término muy engañoso a la hora de tratar a estos pacientes, porque da la impresión como si el paciente realmente no tuviera una enfermedad, ¿verdad? Hay dos formas de presentación de esta condición. Una que es estrictamente sin lesiones asociadas, es simplemente su transposición, ¿verdad? Su doble discordancia. Y hay otra forma de presentación que asocia anormalidades, ¿verdad? Que pueden presentarse básicamente como un faló, porque pueden asociar una comunicación interventricular y una estenosis de la pulmonar o incluso hasta la atresia. También pueden tener anormalidades de la aorta. En cuanto a lo que es la prevalencia, es una lesión bastante infrecuente. Tiene una prevalencia que apenas llega al 0.03 por cada 1000 nacidos vivos. Eso corresponde a 0.5% de todas las cardiopatías congénitas. Hay factores ambientales que aún se siguen investigando que influyen sobre la formación del corazón y también la influencia genética en estos pacientes. La consejería genética sí se recomienda, dado que hay un riesgo de recurrencia cuando hay parientes de primer grado, ¿verdad? De hasta un 2%. En cuanto a lo que es la embriología, si recordamos la charla que estuvimos dando el año pasado de embriología, recordaremos que hay una secuencia de eventos embriológicos que se considera como normal, en el cual el tubo cardíaco primario va a ser un loop o un doblez hacia la derecha. Entonces, lo que es el canal atrioventricular que tenemos, que está usualmente en territorio izquierdo o lo que va a dar lugar al territorio izquierdo del corazón, se conecta primariamente con la parte que nos va a dar el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y la expansión de ese canal atrioventricular se hace normalmente hacia la derecha. Eso lo que va a permitir es que el atrio derecho se conecte directamente con el ventrículo derecho que está en desarrollo.
¿ok? Y que evidentemente se ubica a la derecha en relación al ventrículo izquierdo. Entonces hay que recordar que el tubo cardíaco básicamente es, el tubo cardíaco primario que nosotros tenemos en el periodo embrionario es un tubo que da básicamente origen al lado izquierdo del corazón. O sea, todos en general nacemos con nuestro lado izquierdo ya garantizado, ¿ok? Sin embargo, lo que han dado las investigaciones es que esta secuencia es anormal y en lugar de que el tubo cardíaco primario se doble hacia la izquierda, ¿ok? El canal, perdón, se doble a la derecha, se va a doblar hacia la izquierda. Entonces, el canal atrioventricular, en lugar de conectar con el ventrículo que va a dar origen al izquierdo, va a conectar con el ventrículo que da origen al derecho, ¿ok? Entonces luego viene la expansión del canal atrioventricular que se hace en sentido opuesto hacia la izquierda, lo que va a permitir que el atrio izquierdo se conecte directamente con el ventrículo derecho que está en desarrollo, ¿ok? Y que se va a ubicar a la derecha, ¿verdad? Perdón, hacia la izquierda del ventrículo izquierdo que está a la derecha, ¿ok? Entonces, de ahí viene que vamos a tener una doble discordancia, una relación entre atrios y ventrículos equivocada y una entre los ventrículos y los grandes vasos también errónea. ¿Ok? Entonces, la raíz de la aorta va a emerger del ventrículo derecho, pero lo hace también en sentido anterior y hacia la izquierda de la raíz de la arteria pulmonar. Entonces, está levotranspuesta o transpuesta hacia la izquierda. Ambas discordancias nos van a dar una corrección en el patrón de flujo y de ahí viene la transposición del término corregido, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado antes. Pero si bien fisiológicamente sí funciona, anatómicamente no y tiene implicaciones muy importantes. La morfología de estos pacientes en un 95% es en situs solitus, ¿verdad? Y un 25% de los pacientes pueden tener dextrocardia o mesocardia, ¿ok? El ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho tienen una relación usualmente más supero-inferior y hay una rectificación del tabique interventricular y un mal alineamiento entre el tabique interventricular y el interauricular. Es más sagital, el septum interventricular está más horizontalizado, ¿ok? Y eso permite también que haya un mal alineamiento, o uno no puede seguir, no puede darle continuidad del todo al tabique interventricular en relación con el tabique interauricular, ¿ok? Y esto también tiene implicaciones de por qué una buena cantidad de estos pacientes asocian anormalidades como una comunicación interventricular, que usualmente es mal alineada y subarterial, problemas en los tractos de salida, y la ubicación del sistema de conducción también tiene sus problemas. Si podemos ver las imágenes, se está señalando el territorio del ventrículo derecho que está a la izquierda del paciente y que tiene una valva septal, ¿verdad? Ubicada ahí, lo cual es completamente atípico. Normalmente nuestras mitrales no tienen valva septal y esto es dado porque el paciente lo que tiene a la izquierda es un ventrículo derecho en lugar de un izquierdo y por tanto lo que tiene es una válvula tricúspide en territorio ventricular derecho, que sí corresponde, pero que está a la izquierda y justo por debajo de la aurícula izquierda del corazón. ¿Okay? La válvula B derecha, me refiero así, por la que está ubicada en el corazón derecho, es una mitral y tiene dos papilares. Como tal, no tiene inserciones en el tabique interventricular, como normalmente lo tendríamos si tuviéramos un ventrículo derecho de ese lado con una tricúspide. Y un 10% de los pacientes que tienen levotransposición de grandes arterias tienen anormalidades de la válvula mitral significativas. La válvula izquierda, la AB izquierda, que es la tricúspide, suele ser también anormal en un porcentaje bastante alto de estos pacientes. Su ubicación anterior, ¿verdad?, lleva a la valva septal hacia el espacio creado entre el mal alineamiento septal a nivel del septum membranoso. ¿Ok? Y esto también tiene implicaciones cuando hay lesiones asociadas. Y la coaptación de esta válvula tricúspide es también anormal. Esta válvula puede formar entonces la pared o ayuda a formar parte de la pared posterior del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces,
pueden haber pacientes que tengan obstrucciones de ambos tractos de salida. Se pueden ver comprometidos. En cuanto a lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, frecuentemente la discordancia del atrio ventricular se va a asociar con la transposición y una posición más anterior y hacia la izquierda de la válvula aórtica en relación con la válvula pulmonar. ¿Ok? Entonces la aorta va a estar hacia adelante y hacia la izquierda de la pulmonar. ¿Ok? Que no es la posición habitual de la aorta. El tracto de salida está profundamente enclavado, está insertado entre las dos valvas atrioventriculares, tanto la izquierda como la derecha, y esto va a hacer que el tracto de salida del ventrículo izquierdo esté más sujeto a obstrucciones. ¿Ok? Cuando hablamos del tracto de salida del ventrículo izquierdo, no estamos hablando del tracto de salida que está a la izquierda del paciente, sino al tracto de salida del ventrículo anatómicamente izquierdo, que es de donde emerge la pulmonar. Entonces, la obstrucción de la que estamos hablando aquí es una obstrucción a nivel subvalvular pulmonar o pulmonar. ¿Okay? Entonces, la válvula pulmonar va a estar más a menudo en continuidad fibrosa con la válvula mitral, lo cual también está equivocado, porque la continuidad fibrosa usualmente es una relación entre aorta y mitral, no entre la pulmonar y la mitral. ¿Ok? Por el otro lado, podemos tener obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿verdad? Que está a la izquierda, ¿ok? Con una aorta anterior e izquierda que está soportada, en este caso, por el infundíbulo muscular y no tiene ninguna continuidad con ninguna válvula atrioventricular. Las lesiones obstructivas en tracto de salida del ventrículo derecho y la aorta no se les da tanta importancia en el pasado, porque sin embargo hay una alta frecuencia de insuficiencia severa de la válvula B izquierda. ¿Ok? Válvula B izquierda es la tricúspide. ¿Ok? Las obstrucciones del tracto de salida sistémico, es decir, en este caso de la aorta, pueden ser funcionales o pueden ser verdaderas obstrucciones, como por ejemplo atresias de aorta o anormalidades en el arco aórtico. Pero lo más común es problemas del lado de territorio derecho, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo conectado con la pulmonar. Si recordamos las características de cada ventrículo, hay que tomarlas en cuenta para ver lo que sucede con muchos de estos pacientes a lo largo de su vida. En primer lugar, hay que recordar que la forma del ventrículo derecho es más en forma como de una luna en creciente, ¿ok? En un lugar de un ventrículo izquierdo que tiene una forma de cilindro. El patrón de contracción influye mucho, porque el patrón de contracción habitual de un ventrículo derecho es más como el de un fuelle. Estos equipos de soplar, ¿verdad? Que se utilizan para avivar el fuego, ¿verdad? Antiguamente, ese es más o menos el patrón de contracción que tiene un ventrículo derecho, en lugar de la contracción concéntrica que desarrolla un ventrículo izquierdo. La acción de bombeo también está comprometida, porque el ventrículo derecho es una bomba que usualmente lidia con bajas presiones y bajos volúmenes, en lugar de un ventrículo izquierdo que es una bomba básicamente de presión y de alta presión. El suministro coronario de un ventrículo derecho es un solo sistema coronario, en lugar de los dos sistemas que usualmente recorren toda la circunferencia del ventrículo izquierdo. Y en cuanto a la embriología, pues el ventrículo derecho deriva del bulbus cordis, en tanto que el ventrículo izquierdo deriva del ventrículo primitivo. Hay varias importantes diferencias en eso que explican por qué estos pacientes llegan a tener problemas usualmente entre la tercera y la cuarta década de su vida. Y luego está el tema de los músculos papilares. Siendo un ventrículo derecho, cuenta con numerosos y pequeños músculos papilares y tiene un músculo papilar que es septofílico, como decía el doctor Fyron, o sea, tiene inserciones en el tabique interventricular. No así el ventrículo izquierdo, que únicamente tiene dos papilares bastante grandes y que no tiene ningún tipo de inserción en el tabique interventricular. En cuanto a la fisiopatología, el ventrículo derecho morfológico, es decir, el que está ubicado a la izquierda, no está preparado para realizar este trabajo que tiene que hacer normalmente el ventrículo izquierdo durante toda la expectativa de vida normal de un ser humano. O sea, este ventrículo va a entrar en problemas tarde o temprano. La insuficiencia del ventrículo sistémico, o sea, el derecho, es una complicación bastante común en los pacientes con L-transposición, aún en ausencia
de que no tenga ninguna otra anormalidad. Solo el hecho de que sea levotransposición de grandes arterias sin lesiones asociadas va a llevar ese ventrículo a claudicar en algún momento. Entonces, usualmente lo que asocian es una disfunción de su ventrículo derecho sistémico. Esta configuración del ventrículo derecho tripartita es bastante desfavorable y que no se adapta a la sobrecarga de presión y de volumen que normalmente manejaría un ventrículo izquierdo. ¿Ok? La sobrecarga sistémica de trabajo a largo plazo va a derivar usualmente en que estos pacientes van a tener una insuficiencia tricuspidia que va a ir progresando. Más aún si la válvula es completamente anormal en cuanto a sus inserciones. ¿Ok? Y si está implantada muchísimo más abajo, que es con alguna frecuencia uno lo ve, que son de características estenoides, aún más va a aumentar su insuficiencia. Entonces esto va a aumentar la sobrecarga de volumen y va a contribuir mucho a la disfunción ventricular y eventualmente a una falla. ¿Ok? Va a elevar la vulnerabilidad de este ventrículo a que sea desfavorecido por isquemia. ¿Ok? Las arterias coronarias también tienen varias diferencias. Si recordamos que en este caso el paciente tiene una ubicación más anterior, ¿verdad?, de su aorta, eh, los senos coronarios de estos pacientes se originan de los senos posteriores de la aorta. Normalmente se originan de los senos anteriores, pero en este caso, como están al revés, ¿verdad?, se originan de los senos posteriores. En la levotransposición, la distribución coronaria usualmente es en espejo, que lo vamos a ver ahora en un diagrama. La arteria coronaria izquierda va a emerger hacia la derecha y tiene una distribución epicárdica, como la de una arteria coronaria izquierda, con la arteria coronaria principal que se bifurca en circunfleja y en la descendente anterior, mientras que la coronaria derecha va a emerger hacia la izquierda, cursa por el surco atrioventricular y da origen a la rama infundibular y marginal. Pero es una única rama, o sea, es una única arteria principal sin un sistema secundario grande, ¿ok? Y porque es básicamente un ventrículo derecho lo que está a la izquierda del paciente. Es anormal hasta en un 24% de los pacientes. Pueden haber arterias nodales como rama de la circunfleja y un 61% de los pacientes en algunos estudios han documentado una rama coronaria anterior en el tracto de salida del ventrículo derecho. Y es importante sobre todo cuando al paciente le tienen que hacer algún tipo de intervención quirúrgica en su futuro, cuando le colocan conductos valvulados que vengan del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar y que pasen muy cerca de esta rama, ¿verdad? Porque la amputarían y generaría isquemia. Entonces aquí tenemos en el diagrama lo que es la arteria coronaria izquierda que sale hacia la derecha del paciente con sus dos ramas principales y no observamos aquí la arteria coronaria derecha que sale más posterior. Aquí en el plano A vemos lo que es un arreglo coronario normal, ¿verdad? Con la aorta posterior a la pulmonar. Y en tanto en el plano B vemos el arreglo que usualmente tienen las levotransposiciones de grandes arterias, donde tenemos unas coronarias que emergen de los senos posteriores, pero un arreglo en espejo del arreglo usual coronario. En cuanto al tejido de conducción, es anormal y potencialmente inestable, si bien muchos pacientes de estos pueden pasar asintomáticos de mucho tiempo, eventualmente van a tener problemas. El nodo sinusal es normal en estos pacientes, pero el tejido de conducción puede tener dos nodos atrioventriculares, uno anterior y otro posterior. Puede tener uno posterior en el ápice del triángulo de Koch, ¿verdad? Pero que no tiene haces de atrioventriculares, y el otro, que es el derecho, que es más anterior y que sí da lugar a la asa atrioventricular. Eventualmente estos pacientes pueden derivar en pacientes con bloqueo atrioventricular completo. ¿Ok? Que hay un riesgo progresivo conforme el niño va creciendo o el paciente va creciendo, aumenta más o menos un 2% cada año el riesgo de que se bloquee. Un 95% de los pacientes, es decir, solo un 5% probablemente nacen únicamente con su levotransposición de grandes arterias sin ninguna otra anormalidad asociada, y quizás eso son los que se detectan más tardíamente y les llegan a ustedes como paciente adulto, ¿ok? Pero un 95% de los pacientes que tienen levotransposición de grandes arterias asocian otras anormalidades que abarcan
desde comunicaciones interventriculares, estenosis pulmonares de diversa índole, ¿verdad? Anormalidades de la válvula tricúspide, como válvulas estenoides, bloqueos atrioventriculares, o incluso pueden corresponderse con coartación de aorta o interrupciones del arco. Los defectos ventriculares pueden verse hasta en un 80% de los pacientes, casi siempre son perimembranosos o pueden ser también subarteriales y musculares. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. La mayoría de las veces son únicos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de veces son perimembranosos o subarteriales. En cuanto a lo que son obstrucciones de tractos de salida del ventrículo izquierdo, ¿verdad? El ventrículo izquierdo es el que está a la derecha. Lo que podemos tener es que hasta en un 50 de los pacientes van a asociar, aparte de tener un problema obstructivo, una CIV. ¿Ok? Son pacientes que se comportan, como ustedes pueden ver en la imagen, se comportarían como un faló, en parte, no al 100%, pero en parte se podrían comportar como un faló, dado que tendrían un cortocircuito de izquierda a derecha a nivel de la comunicación interventricular y a la vez una estenosis, ¿verdad? De la región infundibular o subvalvular pulmonar, perdón, pulmonar, ¿verdad? Entonces eso limitaría o compensaría en parte la sintomatología que le causaría la sobrecarga de volumen de producto de la comunicación interventricular, ¿verdad? Y haría que el cortocircuito fuera bidireccional o, dependiendo del grado de obstrucción, de derecha a izquierda. ¿Ok? Y por otro lado, también pueden asociar anormalidades en territorio izquierdo, como válvulas tricuspidias. Las causas de obstrucciones subvalvulares pulmonares pueden ser tanto a nivel de la válvula, pero más que todo pueden ser subvalvulares o aneurismas del septum interventricular, ¿verdad? Derivados por bandas que pueden ser originadas desde la tricúspide o desde la mitral misma y que cruzan de un lado para otro a través de la comunicación interventricular. ¿Ok? Y pueden haber insuficiencias de la válvula pulmonar. En cuanto a lo que son las obstrucciones de tracto de salida del derecho, que está a la izquierda, ¿ok? O sea, el que está conectado con la aorta, también puede ser un problema obstructivo muscular o por tejido fibroso. Ven en los diagramas B y C lo que son bandas de tejido. Ellos en inglés les llaman bandas o tags, ¿verdad? Como etiquetas, que son bandas de tejido que se emergen de las válvulas atrioventriculares, que cruzan la línea media a través de la comunicación interventricular y que se vuelven un obstáculo anatómico para el flujo sanguíneo, ¿ok? Y eventualmente estenosis pulmonar. En cuanto a lo que es la válvula tricúspide, ustedes tienen una imagen de eco aquí, donde se ejemplifica la posición digamos, del atrio derecho en relación con el ventrículo izquierdo y del atrio izquierdo en relación con el ventrículo derecho, y ven la inserción de las válvulas atrioventriculares. En situaciones normales, como ustedes saben, la inserción de la válvula tricúspide es más caudal o apical, perdón, que la válvula mitral. En este caso, lo que estamos viendo es que la válvula atrioventricular, que está en territorio izquierdo, está más apical, ¿verdad? En vez de ser al revés. Y eso es una de las pistas que nosotros vemos en ecocardiografía. Lo otro que nosotros nos fijamos es cuál de los dos ventrículos tiene la banda moderadora. Y la banda moderadora, en estos casos, obviamente va a estar en territorio derecho, en territorio izquierdo, ¿verdad? Ubicado por un ventrículo anatómicamente derecho, ¿verdad? Esta válvula usualmente es la sistémica, es la válvula atrioventricular que le va a corresponder lidiar con las altas presiones que genera un ventrículo sistémico, ¿verdad? Iba a decir un ventrículo derecho, pero el ventrículo derecho normalmente no es un ventrículo sistémico, ¿ok? Pero la válvula tricúspide es la que le va a tener que hacer ese oficio. Y es una válvula que usualmente no está capacitada para eso y es anatómicamente mal diseñada. Entonces vamos a tener que en el 90% de los casos esta válvula es anormal. Tiene mucho impacto en estos pacientes, ¿verdad? Porque van a tener insuficiencia desde temprano en la vida, puede ser leve, pero eventualmente va a ir progresando. Puede ser con o sin desplazamiento apical de las valvas septales o posteriores. Como les mencionaba, la IT es frecuente y progresiva, y hasta en un 53% la válvula es epstenoide, ¿ok? No exactamente una anomalía de Epstein, pero sí es epstenoide, o sea, tiene una implantación anormal.
y esto la hace poco susceptible de ser reparada. ¿Ok? Puede cabalgar incluso sobre el tabique interventricular ante la presencia de comunicaciones interventriculares. Por otro lado, en la válvula mitral, que está más cefálica en relación con la tricúspide, es 55% de las veces anormal. Las lesiones usualmente puede tener un número anormal de cúspides o de valvas, ¿verdad? Puede tener un cabalgamiento de las cuerdas que crean una obstrucción en el tracto de salida pulmonar, es decir, los TACs o las bandas de tejido que emergen de las válvulas atrioventriculares pueden interrumpir el flujo o bloquear parcialmente el flujo de los tractos de salida, del tracto de salida derecho y puede ser también displásica. Entonces, ambas válvulas usualmente tienen problemas morfológicos. Estos pacientes, en un menos de 20% de los pacientes, su lesión es aislada, ¿ok? Y cuando es así, pueden que su sintomatología empiece más tarde en la vida. Cuando son detectados en la infancia, es bueno el seguimiento por lo menos una vez por año si están muy bien, ¿verdad? Eh, pero puede ser cada 6 meses hasta un año el seguimiento con Holter, ¿verdad? Electrocardiografía y ecocardiografía para ver cómo está funcionando la válvula y la presencia de bloqueos. El bloqueo atrioventricular es la arritmia más común. Puede haber también fibrosis progresiva del tejido de conducción conforme se va haciendo el paciente de mayor edad y esto tiene una elevación de riesgo, como ya habíamos mencionado, de un 2% anual de bloqueo. Y la aparición también de taquicardias de reentrada. Tienen un anillo atrioventricular fibroso anormal que favorece también la presencia de estos tipos de taquicardias. La insuficiencia cardíaca ocurre usualmente en la adultez, ¿verdad? A menos de que sea una lesión muy sintomática desde la infancia. Y obviamente su insuficiencia cardíaca deriva de los problemas que causa la cronicidad de un ventrículo derecho sistémico, ¿verdad? Y el aumento de la insuficiencia tricuspídea. La historia natural temprana se ve afectada por la severidad de las lesiones, como ya habíamos mencionado, y el manejo quirúrgico que se le dé a estas. La sobrevida prolongada sin intervención es inusual. Es muy raro que un paciente llegue a ser, digamos, un octogenario, aunque sí hay casos, ¿verdad? Sin ningún tipo de síntoma. ¿Ok? Esos son excepciones a la regla. Lo más probable es que entre la tercera y la cuarta década de la vida se presenten a un hospital de adultos con datos de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Y por falla de su ventrículo derecho sistémico. 60% de las levotransposiciones son no operadas, son sintomáticos. ¿Ok? Con o sin patología asociada, son sintomáticos, ¿verdad? El electrocardiograma, bueno, el septum interventricular va a ser despolarizado en sentido opuesto, dado que el ventrículo más grueso, ¿verdad? Está en territorio derecho, ¿verdad? No así el ventrículo derecho, que es el más débil y el menos grueso, ¿verdad? Va a estar en territorio izquierdo. Las ondas Q en precordiales derechas y van, eso, digamos, puede sugerir la presencia de un infarto en cara posterior, en cara inferior, perdón. Y hay grados variables de bloqueo, ¿ok? Como recapitulando, va a haber cerca de un 2% de estos pacientes, perdón, un riesgo de un 2% anual de bloqueo. Ejes anormales, ¿verdad? Con voltajes más de predominio de territorio derecho, más que de izquierdo. La radiografía de tórax va a depender mucho de las lesiones asociadas. Hay pacientes que no muestran mayores cambios en la radiografía, pero definitivamente la placa no es normal, sobre todo ya en pacientes que son adultos, ya no existe el timo, uno puede ver ciertas cosas muy llamativas. Cuando ya tiene el ventrículo dilatado, pues vamos a ver cardiomegalia, un flujo pulmonar que puede estar normal o disminuido si asocia estenosis, ¿verdad? Y la rama pulmonar derecha, si es posible verla, usualmente va a tener una imagen como que emerge de una zona más alta, dado que la aorta no está bloqueando su imagen. Entonces puede dar la falsa impresión de que la rama pulmonar derecha está más alta.
Este es un eco de un paciente que tiene una levotransposición de grandes arterias. Como ustedes pueden ver, la válvula que está insertada más apical es la que está a la izquierda de la imagen y está asociando una comunicación interventricular. Ustedes también pueden apreciar en esa imagen que se ve una valva septal, en este caso de la tricúspide que está a la izquierda, que cruza sin ningún problema el defecto, ¿verdad? Y también se ve una cuerda procedente de la válvula mitral que está a la derecha, que también está ahí en territorio cruzando, ¿verdad? Más o menos la línea media a través de la comunicación interventricular. El eco definitivamente es el estudio que nos va a permitir diagnosticar a estos pacientes, ¿verdad? Es el estudio estándar y el gold standard para el diagnóstico primario de estos pacientes. Nos permite visualizar toda la anatomía de estos pacientes, lo que es ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ver las características, establecer claramente que el ventrículo izquierdo está a la derecha y viceversa con el derecho, ver cómo están los tractos de salida, si hay algún grado de estenosis u obstrucción ya, la morfología de sus válvulas atrioventriculares y su competencia, qué otros defectos pueden asociar, como las CIVs o obstrucciones de tractos de salida, como habíamos mencionado, o coartación de aorta o incluso interrupción del arco, y cómo anda la funcionalidad de ambos ventrículos. Esta es otra imagen de eco. Este es de un bebé de 2 meses, que es más elocuente, ¿verdad? Es vista apical de 4 cámaras, donde vemos que la válvula que está más apical es la que está en territorio izquierdo. Y vemos a la interrogación que no hay aceleración de flujo en el tracto de salida del ventrículo derecho. Lo único que vemos es el conducto arterioso que está en la porción superior del videoclip. Y ahorita lo vamos a ver. Ahí se ve el flujo rojo que se ve ahí en el tracto de salida perdón, en el tronco pulmonar. El cateterismo hoy en día ha sido relegado por otros estudios de imágenes. Solo cuando uno piensa que el paciente podría tener alguna complicación para alguna de las reparaciones quirúrgicas que se ofrecen, como digamos que tuviera algún dato de hipertensión pulmonar, si hay respuesta de resistencias vasculares pulmonares elevadas, entonces hay que hacerle un estudio para ver si hay respuesta, ¿verdad?, con vasodilatadores pulmonares para ver si se puede revertir esa hipertensión y si el paciente es operable o no. Si hay sospecha de colaterales aortopulmonares, o si hay una historia de cianosis que no se puede explicar por la anatomía que uno le ve al paciente, digamos que no asocie obstrucciones de tractos de salida y no se vea ninguna otra lesión que lo explique, entonces hay que revisar muy bien de dónde puede venir esa cianosis. Si tiene un arreglo coronario anormal que pueda eventualmente impedir una cirugía, la valoración hemodinámica del ventrículo izquierdo, que conlleven a un reentreno, ¿verdad? Previo a una reparación anatómica, a un reentreno del ventrículo, ¿verdad? Sobre todo el ventrículo izquierdo, que es el que debería estar haciendo el trabajo sistémico. ¿Cuál es el recorrido de la vena cava inferior o de la aorta? Si tiene interrupción de la vena cava inferior, que es otra anormalidad que puede asociarse. Y cuando el paciente tiene un riesgo aumentado de bloqueo AB durante el manipulado de catéteres, ¿verdad? El cateterismo básicamente está relegado a ese tipo de situaciones, porque hoy en día usualmente con ecocardiografía, el seguimiento con estudios electrocardiográficos, ¿verdad? Holter, eh, y el uso de resonancia magnética son las principales herramientas que se utilizan para valorar la funcionalidad de estos pacientes y a ver si son candidatos a algún tipo de reparación quirúrgica. En la resonancia magnética nos ayuda muy bien a ver cuál es el estado de funcionalidad de los ventrículos, ¿verdad? Principalmente el ventrículo que eventualmente ante una reparación uno lo puede convertir en el ventrículo sistémico o devolverle la funcionalidad de ventrículo sistémico, que sería el ventrículo izquierdo, el que debería estar haciendo ese trabajo, y ver cuáles son las condiciones en las que está el ventrículo derecho también. No vamos a poder hacer una reparación anatómica si si la funcionalidad de su ventrículo izquierdo no está a nivel, ¿verdad?, para esa reparación. Haríamos una cirugía y el paciente eventualmente el ventrículo ni siquiera va a soportar cuando lo saquen de la circulación extracorpórea y el paciente lo vamos a perder. El manejo médico de estos pacientes son las modalidades usuales de insuficiencia cardíaca.
Es un paciente que puede usar uno inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, usar diuréticos, el control de arritmias, si y las presión, incluso con beta bloqueadores, pero básicamente su problema primario es un problema anatómico y esto va a tener implicaciones de que va a ser muy difícil que no ocupen una intervención quirúrgica en algún momento. Las indicaciones operatorias de estos pacientes eh, son varias, ¿verdad? Pero el hecho de que un paciente tenga una levotransposición de grandes arterias per se no es indicación automática de cirugía, no le garantiza que le vayamos a hacer una cirugía de una vez, ¿ok? Hay que ver en qué momento presenta problemas, aunque esa depende también del centro médico y del país donde lo estén haciendo. Si no tiene lesiones asociadas, hay que estar vigilando a sus pacientes por bloqueo atrioventricular completo para ver cuándo va a ser necesario colocarle un marcapaso. Cuando tiene lesiones asociadas, pues entonces las lesiones principales que tenemos que lidiar con ellas son comunicaciones interventriculares o comunicaciones interventriculares con estenosis pulmonar, estilo Fallot. Y si el paciente tiene insuficiencia tricuspidia significativa. Eh, como ya mencionamos, el uso de marcapasos es para aquellos pacientes, está relegado a pacientes que tienen bloqueos atrioventriculares y sería un bicameral secuencial. En cuanto a lo que es cirugía correctiva, tenemos varias alternativas. Las principales es que se haga una reparación fisiológica versus una reparación anatómica. ¿Ok? El detalle es que las fisiológicas mantienen la doble discordancia. Cuando nos referimos a una reparación fisiológica, sería dejar al paciente tal y como está con su anatomía y lidiar únicamente, por ejemplo, con el cierre de una comunicación interventricular y una corrección en el tracto de salida del ventrículo derecho, ¿verdad? Si se trata de una obstrucción de ese tipo, y corregir una coartación de aorta. ¿Ok? Y en cuanto a la anatómica, sería, pues evidentemente no le podemos girar los ventrículos, ¿verdad? Para darles vuelta, valga la redundancia, sino que habría que hacer una serie, una cirugía bastante compleja para devolverle el trabajo sistémico al ventrículo izquierdo, que está a la derecha, y al ventrículo derecho dejarle su trabajo pulmonar, que está a la izquierda. En cuanto a cuáles son las guías sugeridas para esta decisión, bueno, si el paciente es pediátrico y tiene una CIV significativa o una obstrucción del ventrículo izquierdo o malformación estenoide de su válvula tricúspide, pues repárele eso. No le haga todavía una cirugía más grande que eso. Observar CIV y dejarlo tal y como está. Mantener su doble discordancia. ¿Ok? En adultos, si ya nos presentamos con disfunción ventricular o fallo del ventrículo, con una insuficiencia severa o con la aparición de arritmias, entonces, bueno, depende. Si es una insuficiencia tricuspidia, habría que considerar la posibilidad de hacer un reemplazo de la válvula atrioventricular sistémica antes del fallo, ¿ok? Del ventrículo derecho, para aquellos pacientes que tienen fracciones de eyección por debajo del 40%. O si uno cree que el ventrículo derecho puede ser, perdón, que el ventrículo izquierdo puede ser rescatable, ¿verdad? En cuanto a su grosor, a su masa, ¿verdad? Entonces sería colocarle un cerclaje pulmonar para intentar favorecer que se hipertrofie nuevamente, ¿ok? Si se logra ese aumento de masa y se mejora la funcionalidad del ventrículo izquierdo, entonces uno lo llevaría a una reparación fisiológica. El trasplante cardíaco es una opción cuando ya no hay ninguna otra opción para el paciente, ¿verdad? Es en lo que terminan muchos de estos pacientes en listados para trasplante. La reparación fisiológica, ¿verdad? Que es mantener la doble discordancia, sería cierres de CIV en cuanto a las obstrucciones de tractos de salida, resección de cualquier banda que esté obstruyendo o colocación de un conducto valvulado si fuese necesario, y el reemplazo o reparación o algún tipo de plastía para la válvula tricúspide.
La operación más clásica de la levotransposición de grandes arterias es pues reparación de sus lesiones asociadas como CIVs, eh, el uso de conductos extracardíacos, ¿verdad? Si fuese necesario, y la reparación, como mencionábamos, de la válvula tricúspide. En algunos casos, uno puede llevar a estos pacientes si la anatomía de los ventrículos es asimétrica, es decir, hay una dominancia más de un ventrículo que del otro, o hay straddling o cabalgamiento de las cuerdas tendíneas que crucen la línea media a través de la CIV y sea más difícil una reparación biventricular, entonces este paciente es mejor llevarlo por una ruta univentricular, ¿verdad? En cuyo caso estaríamos hablando de un Fontan o de un hemifontan. En cuanto a lo que es la reparación anatómica, hablamos de la técnica del doble switch. Son dos cirugías, el Zenning, que es la inversión mediante bafles o reruteo de los flujos venosos pulmonares o de las cavas, ¿verdad? Depende si es un Zenning o es un Mustard, hacia territorio izquierdo, que es el que comunica, digamos, el flujo el que está con el ventrículo derecho y conectado con la aorta, ¿verdad? Entonces, uno hace un túnel a través de una CIA del lado derecho hacia hasta el izquierdo y parte de la CIA también queda abierta para que el flujo de las venas pulmonares cruce a territorio derecho, que es el que está conectado con el ventrículo izquierdo, y de ahí salir hacia la aorta mediante el doble switch, el YETEN, ¿verdad? Porque quedaría entonces la aorta saliendo del ventrículo que está a la izquierda y la pulmonar saldría del ventrículo que está a la derecha. Ok, entonces vamos a ver. Este es el doble switch. Ustedes pueden ver en la imagen de la grande que está a la izquierda de la pantalla que tenemos un refuteo de los flujos de las cavas, ¿verdad? Que van a territorio izquierdo. Recordar que el ventrículo que está de ese lado es el ventrículo anatómicamente derecho, ¿verdad? Y mediante la técnica de Yaten, el switch arterial, ¿verdad? Quedaría la arteria pulmonar emergiendo de ese ventrículo, ¿verdad? Por el otro lado, la otra parte de la CIA va a permitir que las venas pulmonares crucen a territorio derecho, que es el que está conectado con el ventrículo anatómicamente izquierdo, y gracias al doble switch, ¿verdad? Gracias al switch arterial, sería la aorta la que emergería de ese ventrículo, corrigiendo el flujo, ¿verdad? De estos pacientes. En el diagrama que está a la derecha, ustedes pueden ver más o menos cómo es que se hace el bafle, el bafleo de estos pacientes. Las venas pulmonares quedarían completamente libres con esa CIA, ¿verdad? Y permitiría su flujo hacia el territorio derecho, el flujo venoso procedente de las venas, perdón, de los pulmones. Y eso que se ve como en rosado claro es el bafle que se hace al flujo de las cavas y que permite que el flujo de las cavas entre a territorio derecho, que es el que estaría conectado con la aorta. Ok. Perdón, con la pulmonar. Esto es un eco de cómo se ve un paciente que tiene un bafle de un Zenning. Está en la vista que ustedes, los cardiólogos de adultos, usan más, ¿verdad? Con el ápex hacia arriba y pueden apreciar de derecha a izquierda el flujo que viene del bafle de las cavas, entrando al ventrículo derecho, que ya no es el ventrículo derecho sistémico, es el ventrículo derecho pulmonar, conectado con el flujo pulmonar. ¿Ok? Y ven un poquito de insuficiencia de la válvula ABE que está en territorio derecho, ¿verdad? Que es el de la mitral, que tiene un poquito de insuficiencia, pero es bastante competente. El procedimiento de Zenning y Rastelli es otra técnica que se utiliza cuando el paciente asocia no solo levotransposición de grandes arterias, sino también CIV y una obstrucción de su tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, en este caso, también se le hace el Zenning, ¿verdad? Igual que en el doble switch, pero en este caso, como tenemos una estenosis pulmonar,
no podemos utilizar esa válvula pulmonar porque no se puede hacer el switch arterial, ¿ok? Entonces, hay que colocar un conducto valvulado que conecte el ventrículo derecho, ¿verdad? Que está a la izquierda, con las ramas pulmonares. Entonces, más bien la comunicación interventricular se utiliza en parte, se cierra, pero se cierra y a la vez sirve de túnel para desviar la sangre del ventrículo izquierdo, que está a la derecha, para rerutearla hacia la aorta, ¿verdad? Que está en el otro extremo, está a la izquierda del paciente. ¿Ok? Entonces, si lo ejemplificamos un poquito mejor con una imagen, podemos ver el bafle, ¿verdad? Igual a la izquierda, a nivel del atrio, estamos viendo el bafle de la cava, de las cavas, que permite que la sangre cruce a territorio izquierdo, que es lo que está conectado con la circulación eh, pulmonar, ¿verdad? Y de ese ventrículo derecho, que está a la izquierda del paciente, se coloca un conducto valvulado que le permite llegar hasta las pulmonares. En tanto, ese parche que ustedes ven justo debajo de la aorta está tapando la comunicación interventricular para favorecer que el flujo del ventrículo izquierdo llegue, el ventrículo izquierdo que está a la derecha, llegue hasta la aorta. Básicamente es la misma imagen. Hay varios detalles que tener en cuenta en estos pacientes. El ventrículo tiene que estar preparado, el ventrículo izquierdo, morfológicamente izquierdo, tiene que estar preparado, tiene que estar hipertrofiado, ¿verdad? Tiene que estar entrenado para tomar el trabajo de ventrículo sistémico. Entonces, si la relación presora de estos ventrículos entre el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho es de más de un 70, de un 0.7, un 70%, entonces sí se puede hacer este tipo de cirugía. Las conexiones de vena de ventrículo izquierdo con pulmonar y de ventrículo derecho con la aorta no deben estar obstruidas, tienen que estar sin ningún tipo de obstrucción. Los tamaños valvulares, estos los criterios de selección, perdón, para hacer una reparación de doble switch. Los tamaños valvulares usualmente tienen que ser de las válvulas atrioventriculares y de las semilunares tienen que estar balanceados, es decir, ser casi que similares en tamaño. El corazón tiene que ser tabicable, es decir, que no tiene dominancia de un ventrículo sobre otro y que sus válvulas atrioventriculares no cabalgan a través del defecto. Las arterias coronarias no tienen que estar en una ubicación que no pueda ser translocada, reubicadas, ¿verdad? Tienen que ser, se tienen que poder liberar, ¿verdad? Sin ningún tipo de complicación y volverlas a reimplantar. Y la válvula mitral que está a la derecha tiene que ser competente, ¿verdad? No puede tener insuficiencia porque si no el ventrículo ya va a ir perdiendo, ya no va a tener, ya va a tener un problema más con qué lidiar si la válvula no es competente. El seguimiento de estos pacientes es para toda la vida, es a largo plazo. Hay que conocer todas las principales complicaciones, ¿verdad? Obstrucciones de tractos de salida, comunicaciones interventriculares, los bloqueos, otros trastornos del ritmo de estos pacientes. Si ya son pacientes que fueron intervenidos, hay que saber que siempre existe la posibilidad de que el ventrículo sistémico, si le hicieron un doble switch, no se haya hecho, digamos, a tiempo la cirugía, digamos, su selección no fue la adecuada y el paciente igual sigue su progresión a claudicación de su ventrículo izquierdo, que ahora sería el sistémico, o viceversa, que el ventrículo derecho, si es un paciente que nunca había tenido lesiones asociadas, su ventrículo derecho ya esté claudicando. Entonces hay que tener en cuenta eso para ver en qué momento el paciente necesita algún tipo de intervención. La historia clínica siempre muy focalizada hacia síntomas de cansancio, fatiga, en qué clasificación de el NIHA, ¿verdad? Está el paciente, un buen examen físico, estudios de imagen detallados que involucren eco, que involucren resonancia magnética, ¿verdad? Es como lo principal, aparte de Holter, para estar y electros rutinarios para estar controlando al paciente en cuanto a las posibles complicaciones que pueda tener y estar revisando también los baffles. Uno de los problemas del Zenning es que los baffles de la cava, sobre todo el de la cava inferior, tienden a obstruirse. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Estar revisando muy bien que el baffle funciona bien. Si hay historia de síncope, de palpitaciones, ¿verdad? Que nos haga sospechar de la presencia de arritmias o de bloqueos, las intolerancias al ejercicio, que hablan de que su ventrículo sistémico
su contractilidad pueda estar disminuida, o un aumento en la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿verdad? La presencia de dolor torácico, que habla más de insuficiencia coronaria, ¿ok? O edemas faciales o de extremidades, que hablen de obstrucciones del bafle del seno, ¿ok? Disnea, insuficiencias severas o disfunción del ventrículo sistémico. Eso es muy, muy importante establecerlo en el seguimiento de estos pacientes. Al examen físico hay que estar siempre revisando si el paciente tiene soplos, si tiene ruidos irregulares, irregularidades en el pulso, ¿verdad? La presencia de pulsos, la presencia de galope, ¿verdad? Y signos de congestión pulmonar, edemas periféricos o hepatomegalia, ¿verdad? Que nos lleven a decir, bueno, este paciente ya está disminuyendo su clase funcional, si ya tiene síntomas asociados y su clínica sugiere que su ventrículo ya no da para más. Entonces, habría que tener en cuenta esos datos para ver si ya ocupa algún tipo de intervención o incluso listarlo para trasplante. Los estudios, como ya lo habíamos mencionado, los más de rutinarios, estarle haciendo electro y eco en cada visita al paciente, anual mínimo, ¿verdad? Recordar siempre que hay un 2% de riesgo anual de que aparezca un bloqueo. Holter o grabadora de eventos para controlar sus arritmias. La ecocardiografía para estar valorando función ventricular, el grado de estenosis, cómo está la competencia de la neoaorta, la evaluación de los baffles venosos y pulmonar. La angiografía únicamente si hay dudas de si hay oclusión coronaria por un YATEM, ¿verdad? Recuerden que en el doble switch involucra también la translocación de las coronarias, y estas van a tener cicatrices en las cercanías de los ostium coronarios. Entonces hay un riesgo de que se obstruyan. Y la resonancia magnética nuclear es lo que más ha estado revolucionando el manejo de estos pacientes en cuanto a su seguimiento, porque nos permite definir claramente cuándo este ventrículo ya está claudicando con mayor precisión, y nos permite entonces intervenir en ellos a tiempo. La profilaxis para endocarditis, pues es recomendada siempre que el paciente tenga reparación quirúrgica con material protésico, ¿verdad? Válvulas cardíacas, si tiene historia de endocarditis previa, o lesiones de alto riesgo para enfermedad cardíaca, como si es una cianosis, el paciente está cianótico por obstrucción y no ha sido operado, o si tiene defectos residuales, como sellos residuales en los parches. Y si es una embarazada con este tipo de patología, intervenida o no, ¿verdad? Si su clase funcional anda en clase 3 o 4, o tiene una fracción de eyección sistémica de menos del 40%, ¿verdad? Entonces es mejor no se embarace, ¿verdad? Ya que el estado de gravidez genera un volumen no deseado para un ventrículo como el derecho, ¿verdad? Que puede hacer que su disfunción ventricular empeore, o incluso su válvula tricúspide empeore su insuficiencia si tenía previo al embarazo. Esa es básicamente la charla. La logramos dar en más o menos 50 minutos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo vas, José? Bien, bien, por dicha. Muy bien, bastante información y en tiempo récord. Muy bueno. No, cierto, unas dudas y unas aclaraciones. Personalmente, a mí no me gusta llamar esta cardiopatía Levo transposición de grandes vasos, porque, bueno, uno da la impresión de que le está dando uno mucha importancia a la posición de la aorta, ¿verdad? O la relación entre los grandes vasos. Y bueno, primero, el levo no se refiere a la posición de la aorta, sino a la topología La topología, de, sí. de la mano derecha o mano izquierda del ventrículo derecho, ¿verdad? Que eso ya Correcto. lo habíamos hablado en
en el abordaje segmentario y secuencial. Entonces, hay mucha confusión y como, aunque la mayoría de las transposiciones de grandes vasos como tal, la aorta está a la derecha y la transposición fisiológicamente corregida, la aorta está a la izquierda y anterior, el levo y el dextro no se refieren a la posición per se de la aorta, ¿verdad? Correcto. En relación con la pulmonar. Por eso no me gusta hablar de levo transposición. Y además, como bien dijiste, hay un porcentaje, un 5% de pacientes que tienen situs inverso. Y dado que el situs inverso es la imagen espejo de la patología más frecuente, ¿verdad? La patología usual de la transposición congénitamente corregida, en situs inversos, la aorta va a estar a la derecha y anterior. Y la topología o eh, el patrón de mano en el ventrículo derecho va a ser de mano derecha, porque es la imagen en espejo, ¿verdad? Es el dextroisómero, por así decirlo, del situs solitus de una transposición con levo, con mano izquierda, de patrón mano izquierda del ventrículo derecho, ¿verdad? Que está en posición izquierda, como dijiste. Entonces, lo mismo que en las transposiciones corrientes, ¿verdad? En las transposiciones corrientes, tenemos varias posiciones de la aorta, no solo está, no puede estar a la izquierda, puede estar posterior, anterior o inclusive a la izquierda, perdón, y no solo a la derecha, no siendo la izquierda la menos frecuente, pero puede estar anterior o antero-posterior, ¿verdad? O anterior o posterior. Entonces, no hay que darle tanta importancia a las relaciones, si bien para el cirujano es importante saber las relaciones de aorta y pulmonar, pero el hecho es que la posición de aorta y pulmonar relativamente no definen cuál es la relación con los ventrículos ni la relación entre los aurículos y los ventrículos. La relación entre aurículas y ventrículos y las posiciones de los grandes vasos son independientes, son segmentos. De ahí que hay que estar analizando secuencialmente, o sea, en secuencia cada segmento y determinar morfológicamente en qué posición está en la aurícula derecha, en qué posición está la aurícula izquierda y así sucesivamente. El problema es que como se llama la aurícula morfológicamente derecha, ¿verdad? Se llama aurícula derecha, pues eh, eh, a veces uno piensa que todas las aurículas izquierdas tienen que ser aurículas morfológicamente izquierdas y ese es el problema, el problema que cuando uno hace un eco, uno mismo se sesga y si uno ve una cámara en el ventricular en el lado izquierdo, ya inconscientemente le llama ventrículo izquierdo, lo cual no, por eso a veces se cometen errores y no se determina no se buscan, ¿verdad? Las otras características morfológicas que van a definir eh, qué es izquierdo, qué es morfológicamente izquierdo y qué es morfológicamente derecho. Luego, el otro aspecto que quería comentar es que me llamó la atención que vos dijiste que la mitral eh, puede tener varias valvas. O sea, que la mitral puede ser trivalva. Eso me pareció, ese tipo, me pareció que si vos tenés la referencia a eso, me pareció muy inusual, muy interesante, porque de lo que yo he leído en mitral, la presencia de tres valvas, por ejemplo, en una mitral, se ha descrito en miocardiopatías hipertróficas, pero
no está muy claro, o sea, no está muy claro si verdaderamente son trivalvas o es que tienen una hendidura. Hendiduras. Sí, Ah, ok, hendiduras. ok, que tengan hendiduras, ok. Que tengan hendiduras adicionales, como clef. Sí, un clef, una hendidura. Ok, que tengan hendiduras. Ujú. Ok, perfecto, ¿no? Porque eso es diferente, ¿verdad? El decir que tenga tres valvas a que tenga la valva anterior o posterior una hendidura es, ¿verdad? Diferente. Ok, bueno, ahí estamos claros. Y el otro aspecto es cómo poder sospechar esta patología en un paciente asintomático, ¿verdad? Porque no es raro que el paciente esté asintomático y tenga, digamos, angina, que tenga 50 años. Bueno, sí es raro que tenga 50 y no esté con síntomas, pero puede ser que se esté manifestando como una isquemia Ujú. miocárdica y le hagan un angiograma o un aortograma para ver las coronarias y resulta que lo que tiene el paciente es una transposición congénitamente corregida o doble discordancia, que es como a mí más me gusta Sí, llamarla, ¿verdad? es más práctico llamarlo doble discordancia. Sí, doble discordancia que es, digamos, lo característico de esta patología. ¿Verdad? Sea que esté el corazón a la izquierda o el corazón a la derecha, que tenga levocardia con situs inverso o que tenga dextrocardia con situs solitus, siempre va a haber, ¿verdad? Doble discordancia. Bueno, el asunto es que no es raro que le hagan un aortograma y vayan a ver unas coronarias invertidas, un patrón de coronarias invertidas como vos lo notaste, ¿verdad? Que la coronaria del lado derecho tenga dos ramas y la coronaria del lado izquierdo solo tenga una rama. Y eso, pues ahí es donde el, la persona que está haciendo el cateterismo, ¿verdad? El cardiólogo debería estar sospechando que algo más debe tener este paciente, congénito, ¿verdad? Una cardiopatía congénita y no una variante anatómica de las coronarias. Lo otro es que clínicamente Correcto. Sí, como clínicamente la mayoría de estos pacientes tienen la aorta anterior son un segundo ruido no es normal. El segundo ruido es exacto. único e intenso, ¿verdad? Como si fuera una auscultación de una hipertensión eh, pulmonar. Y de nuevo, el Ujú. electrocardiograma también no va a ser normal. Y no es un electrocardiograma de isquemia, es un electrocardiograma característico de que los ventrículos están, ¿verdad?, en posiciones inusuales, ¿verdad? Que los Ujú. vectores de polarización son diferentes a los vectores de Están polarización invertidos. normal. Sí, están Entonces, invertidos. sí hay otras cosas, no solo el eco, sí hay otras cosas que pueden uno orientarlo que el paciente tenga esta patología, aunque esté asintomático, ¿verdad? Eso era, ese era mi comentario. Genial. Don Eric, Doctor, buenas noches. Yo tenía una consulta que, no, doctor Castro, muy clara la presentación. Eh, cuando usted nos dijo que cuando hay un doble cirugía, si hay fallo de la mitral, entonces no se podría hacer. En ese caso, ¿qué se haría, doctor? Perdón. Muchas gracias. Cuando hay doble, cuando ya se hizo No, el digamos doble que usted switch. estaba diciendo que los pacientes para la selección, para el doble switch, Para la selección del paciente. sí. Si una vez que el paciente, si ya tiene una válvula mitral, o sea, pulmonar, digamos, válvula mitral pulmonar, que es incompetente, hacer un doble switch llevaría a ese ventrículo a fallar. O sea, ya le generaría una sobrecarga volumétrica no deseada a ese ventrículo, ¿verdad? Porque lo vas a convertir posteriormente en el sistémico con insuficiencia ya mitral, ¿verdad? Entonces, ahí es manejo farmacológico y eventualmente listar al paciente para trasplante, Ah, ok, ok, porque ya se quedaría sin muchas opciones el paciente. ok, perfecto. Muchas gracias.
Sí, el último comentario es también que hay no hay consenso en cuándo operarlo, ¿verdad? Eh, Ocasionalmente o se refiere, bueno, nosotros que hacemos ecos a todos los pacientes que nos refieren, a la mayoría de los pacientes que nos refieren con soplos o con sospecha de algún problema cardíaco, pues hemos detectado tempranamente esta patología, ¿verdad? Y, y bueno, en la etapa pediátrica, si no tienen defectos asociados, CIV, estenosis pulmonar o bloqueos, esos pacientes no requieren, bueno, están bastante bien y muy activos. Y la cosa es en qué momento, ¿verdad?, operarlos. Digamos, la Mayo Clinic, por ejemplo, tienen desde hace tiempos, desde el siglo pasado, les entran a los 2, 3 años de edad, ¿verdad? Así que con este Correcto. tipo de cirugías. Lo otro es el expertise de estas cirugías. No es cualquiera el que hace estos dobles Un doble switches, switch. ¿verdad? Los dobles Ujú. switches son más complicados que un trasplante cardíaco, definitivamente. Sí, pero es lo que sí, yo he visto que en muchos centros se está estilando mucho por intervenir a estos niños desde forma temprana, llevándolos a un doble switch bien temprano en la vida, sin lesiones asociadas, es decir, entrarles antes de los 3 años a muchos, ¿verdad? Y a muchos que no tienen lesiones asociadas, por ejemplo, les ponen el banding no para reentrenar el ventrículo, sino para mantener la hipertrofia que tienen por ser neonatos o lactantes, ¿verdad? Para evitar que más bien se atrofie, le ponen el cerclaje y los van preparando para entre los 2 y los 3 años, hacerles una corrección anatómica completa, un doble switch. Ok, bueno, muchas gracias, José. Ujú. Muchas gracias, doctor. Padre, ¿algún comentario? Bueno, Doctor Castro. yo lo que quería hablar de esto es lo que dijo Quique, muy bien, y que en el servicio de cardiología se detectaban muy temprano. Claro, son casos raros, eso sí, pero se detectaban muy temprano. Pero yo estaba ahora pensando, oyendo todo eso que se está hablando ahora y de las posibilidades que tiene, es que hay un punto aquí que es vital y es la cirugía. Es decir, hay que tener un cirujano bien entrenado y que sepa de anatomía cardíaca. Y eso es un poco difícil de obtener. Hay que estudiar bastante porque es lo que dijo Quique, estos corazones, inclusive viéndolos uno en anatomía patológica, a veces son difíciles de entender. Y yo me imagino que para un cirujano igualmente es difícil. Pero bueno, eso que están haciendo ahora, que lo están haciendo más tempranamente, haciéndole el doble switch, bueno, es un intento por resolverles el problema a estos pacientes para que cuando lleguen adultos no tengan tantas complicaciones como les sucede ahora a los que, inclusive a los sobrevivientes que no tenían patología asociada, nada más tenían la tricúspide implantada un poco más baja, que tienen una insuficiencia tricuspidia, que sería como una insuficiencia mitral. Bueno, esos pacientes la pasan muy mal, muy mal. Y bueno, pero bueno, hay que tener fe y que esto vaya mejorando y los cirujanos van a tener que estudiar más esa anatomía y por dicha es bastante rara, pero bueno. Y el diagnóstico no es a veces tan fácil. Muchas veces se puede confundir o pasar desapercibido, o a veces, si tiene otras anomalías asociadas, es cuando uno Nosotros hemos más, y lo que dijo Quique también, no siempre es que la aorta esté situada hacia la izquierda o anterior, puede estar posterior y uno se pierde ahí cuando está haciendo
el eco. Los ecos de estos pacientes sí son bastante retadores precisamente por la ubicación de los ventrículos y de sus vasos, ¿verdad? Pero es una imagen que es inusual. O sea, cuando uno les pone el transductor y hace paresternal largo, no le salen las cosas a uno como normalmente uno las ve. Entonces ya a uno le llama la atención de por qué uno no logra obtener un paresternal clásico, ¿verdad? Un largo clásico, precisamente por la arquitectura que tienen estos pacientes. El otro detalle es que nosotros podemos detectar algunos de estos pacientes. De hecho, hemos detectado a lo largo de los años 2 en cardiología fetal porque se han presentado con bloqueo. Los empezamos a revisar como si fueran pacientes de lupus, de hijos de madres lúpicas por el bloqueo, que es lo más común que nosotros vemos. Y resulta que sí, bueno, están bloqueados, pero lo que tienen es una levotransposición de grandes arterias. Más o menos como en una década hemos agarrado 2. Pero básicamente porque nos tiran nos están tirando una banderita roja de que algo tengo, ¿verdad? El niño. Pero nos lo manda el ginecólogo y les documentamos que lo que tienen es una levotransposición de grandes arterias. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy amable. La próxima semana es anomalía de Epstein, entonces. Sí, señora. La próxima semana, el próximo jueves a las 7 de la noche, igual. Anomalía de Einstein. Ok. Si Dios quiere. Perfecto. Nos vemos. Doctor, Bueno, muchísimas muchas gracias a todos. Agradecerle. Sí. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches.